Buenas, ¿qué tal? Hola, yo soy Moana, Y yo soy Santiago. yo soy brasileña y me casé con un uruguayo y vine a vivir en Uruguay. Y nos gustaría contarles cómo fue nuestra experiencia de parto aquí en Uruguay y quizás darles algunos tips. Ujú. Unos consejos, sí. Ujú. Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo descubrimos que yo estaba embarazada? Yo sentía mucho dolor en los senos, un dolor muy intenso y por mucho tiempo, por semanas. Entonces, como mi familia tiene tendencia a tener cáncer de mama, yo pensé que tenía cáncer y estaba ya súper preocupada, pero después respiré fondo y pensé, no voy a ser dramática, voy a hacerme un test de embarazo y resulta que sí estaba embarazada. Entonces, eso para mí fue un alivio y yo lo hice en la tardecita el test y dejé el resultado, ¿cómo se llama? Maquinita, la, El test de embarazo. el test de embarazo yo dejé en el baño con el resultado y todo para que Santiago llegara del trabajo y lo viera. Y entonces, ¿qué pasó? Pasé enfrente varias veces, como 3 veces y no me di cuenta. Sí, pero después, cuando yo le dije, ay, qué distraído, no viste, entonces él entró en el baño otra vez, vio el resultado y Re tranquilo. nada, tranquilo, se desesperó, casi se arrancó en los pelos y se trancó en el baño y empezó a hablar solo. Pero está, después contento, ¿no? Ujú, sí. Nosotros intentamos prepararnos bien para el embarazo y el parto y para criar nuestro bebé. Entonces, lo principal fueron consejos de amigos y familiares. Por ejemplo, un amigo que tiene muchas amigas que tuvieron bebés recientemente tenía muchos tips para nosotros. Mi tía que es pediatra y, y otros familiares, ¿no? Ujú, sí. Y nosotros Todos opinaron. tomamos todo en cuenta. Sí, y una cosa importante, nosotros esperamos 3 meses para empezar a contar a la gente, porque por si acaso, ¿no? Porque entre 20 y 25% de los embarazos terminan El en aborto. aborto No. no intencional. Entonces, por si las dudas, esperamos esos 3 meses. Ujú. Entonces escuchamos los relatos de parto de las personas conocidas y también yo miré en YouTube y escuchamos consejos y recomendaciones de personas como de ginecólogas y hospitales y todo. También leímos diferentes libros para prepararnos. La mamá de Santi nos regaló What to Expect When You're Expecting, que en español se llama ¿Qué esperar cuando se está Ujú. esperando? Que es un clásico. Después, mi prima me envió de Estados Unidos 2 libros. Uno se llama Eat, Sleep, Poop, que enseña cómo cuidar de un bebé recién nacido. Y después también Expecting Better, que es un libro sobre embarazo y para que no te desesperes, o sea, no te preocupes por eso, no te preocupes por aquello, todo basado en estadísticas. También leímos uno que recomiendo bastante. Es uno para ejercicios para el bebé, como para estimularlo. Eh, También que nos regaló tu tía, bueno, prestó tu tía de hecho. Después había otro, el religioso. Pero sí, ese también está muy bueno. Eh, Yo miré documentales, entonces hay, por ejemplo, 2 documentales, o Renascimento do Parto, que es de Brasil, y hay o Renascimento do Parto 2 también. En inglés se llama Birth Reborn, creo.
También en Netflix existe una serie que se llama Babies, que está excelente porque es sobre el desarrollo cerebral y físico de los bebés y todo basado en investigación científica. Eso está muy bueno. Y también miré un documental español que se llama Mamíferas, que enseña la importancia de confiar en la naturaleza, en tu cuerpo, en ti misma, ¿no? No, para que no te pasen cosas en tu parto que tú no querías, para que no termines traumada, por ejemplo, con un mal tratamiento en el hospital y eso todo. Yo miré un montón de videos en YouTube y yo busqué palabras clave. Entonces, en el principio yo buscaba solo birth and delivery. Después, cuando yo ya había visto un montón de esos videos, empecé a descubrir cuáles eran las palabras clave que me llevaban a los videos relevantes. Entonces, birth vlog es cuando una mujer graba su parto, ¿no? Desde el inicio, cuando pierde el tampón mucoso, por ejemplo, hasta cuando llega el bebé. Eso es muy útil. Birth Story es relato de parto, es lo que estamos haciendo ahora, que es después del parto tú cuentas tu experiencia. Entonces, puede haber fotos del parto o no, puede haber pequeños videos en el medio o no, pero eso también es útil. La palabra clave más importante fue parto humanizado, porque yo quería evitar la violencia obstétrica que es muy común quizás en todas partes del mundo, pero yo sé que aquí en Uruguay también existe. Entonces yo busqué muchos videos con esto, con parto humanizado. Después vaginal birth, porque yo quería tener un parto vaginal y no cesárea. Unmedicated birth, porque yo quería tener un parto sin epidural. Water birth, que es cuando tienes el bebé en una bañera, no porque yo pudiera hacerlo, porque en Uruguay es prohibido, pero sino que son los partos más bonitos, en que la mamá está más tranquila. Como yo quería estar tranquila, entonces yo miraba esos. Orgasmic birth, yo lo buscaba solo por curiosidad. Hay algunas pocas mujeres que son capaces de controlar sus emociones y su cuerpo de formas que tienen orgasmo durante el parto y así disminuyen su dolor. Y por último, hypnobirth, que es un conjunto de métodos que te ayudan a pasar por el parto sin dolor o con poco dolor y hasta puede ser con placer. Son métodos muy buenos y tú puedes comprar un paquete en la internet con clases de hypnobirth. Tú también puedes mirar videos de hypnobirth en YouTube gratis que no son completos, pero te van a enseñar un montón. Aparte de eso, tuvimos clase de parto en un taller que se llama Maternarse, que es como una escuelita para mujeres embarazadas. Allá yo hice yoga prenatal y también hicimos juntos una clase de parto y al fin tuvimos un grupo de WhatsApp. Yo estoy en el grupo de WhatsApp de mamás y él en el grupo de papás. Y allá hay un montón de tips. Yo no comento mucho en ese grupo, pero leo todo y todo lo que ellas recomiendan, yo busco y me sirve muchas veces, especialmente siendo extranjera, yo no sé dónde están las cosas, entonces eso ayuda un montón. ¿Algo que decir? De eso, no, básicamente lo único que recomiendo para el taller es que ya venga con las razones de por qué tomar el taller. A veces se va para un lado u otro, se flashea para un lado u otro y a veces
em, como que no vas con el fin que pretendes, digamos. Entonces es importante día uno ya decirle a la persona que esté responsable de dictar las clases, decirle, mira, vengo por esta razón, me gustaría enfatizar este tema, porque me preocupa X, eso creo que es importante. Nosotros escribimos un plan de parto, que es un documento en que escribes lo que quieres y lo que no quieres en tu parto. Lo imprimimos y entregamos a las enfermeras y a la médica en el hospital en el día de mi parto para que ellas supieran lo que queríamos. Lo que yo pedí principalmente es que quería que usar la oxitocina, la hormona de mi propio cuerpo, en vez de recibir en la vena una oxitocina artificial. Yo tampoco quería epidural. No quería que rompieran mi bolsa artificialmente, sino quería que mi bolsa se rompiera sola, naturalmente. Yo quería un parto vaginal, o sea, no cesárea. Tampoco quería episiotomía, que es cuando hacen un corte al lado de tu vagina para evitar que ella se rompa cuando pase el bebé. Y no quería que usaran forceps, que es un instrumento para agarrar la cabeza del bebé así y sacarlo. Entonces, eso era lo más importante para mí. En el caso de Uruguay, el mismo gobierno tiene como un documento tipo que modificamos a medida para las especificaciones que queríamos. En las primeras semanas de embarazo, yo fui a diferentes ginecólogas sin escoger ninguna en especial, pero después, por recomendación de un amigo, empecé a ver una ginecóloga en especial a partir del 6º mes quizás. Y cuando llegué a las 37 semanas, ella empezó a decir, mira, que el bebé ya está listo y que yo soy chaparrita y muy delgadita y siempre aparecía que el bebé era muy grande, arriba de la media, era cuando había gráfico, siempre él estaba arriba, entonces ella decía, mira, que quizás va a haber problema en el parto, ¿no? Aparte, cuando llegué en la semana 39, el bebé todavía no había bajado, o sea, estaba más arriba, entonces la ginecóloga empezó a decir, quizás lo mejor sea programar la cesárea. Incluso en la semana 39 ella dijo, mañana marcamos, y yo, no, ¿qué? No, cálmate. Y especialmente también porque la ginecóloga iba a salir de licencia y quería que ella estuviera en mi parto y por eso quería marcar la cesárea para que ella estuviera cierta de que sería ella. Porque en nuestra mutualista, si quieres tu ginecóloga, seguro en tu parto tú tienes que pagar extra. Y nosotros no hicimos eso, sino que usamos esa plata para pagar un cuarto privado. Entonces, eso, empecé a sentirme presionada a marcar una cesárea programada, a pesar de que yo quería un parto natural. Bueno, yo no quería ser inducida y no quería marcar una cesárea. Entonces, por eso yo intenté hacer muchas cosas para que el bebé bajara y para inducir naturalmente el parto. Una cosa que hice fue caminar todos los días. Santi llegaba del trabajo y me llevaba a caminar en el parque. También caminar por la vereda, siempre un pie arriba, otro abajo. Dicen que eso ayuda. Yo hacía yoga prenatal 2 veces por semana con mis amigas por Zoom. También comer dátiles. Incluso yo tengo una amiga brasileña que es médica y ella me confirmó que científicamente hablando los dátiles pueden ayudar. Y también empecé a hacer el Mile Circuit,
que es una serie de movimientos y posiciones que tú puedes hacer para bajar el bebé e inducir el parto naturalmente. En YouTube vas a encontrar eso. Al final, yo decidí esperar que mi parto empezara naturalmente en vez de marcar una cesárea o una inducción artificial. Entonces, mi primera ginecóloga se fue de licencia y entonces con nuestro amigo buscamos una recomendación de otra ginecóloga y encontramos y entonces fui a ella con mi suegra y esa segunda ginecóloga me hizo un sweep, que es agarrar con esos dos dedos y hacer así para romper una membrana adentro, creo que es, y con eso mi tampón mucoso empezó a salir en el momento. Y cuando yo llegué a la casa ya empecé a sentir una sensación que parecía cólica menstrual. Pero no fue tan intensa, entonces yo pude dormir durante la noche. Entonces, en el día siguiente, Santi fue a trabajar y yo pasé todo el día con trabajo de parto, pero yo no sabía si era el parto posta o si era como un preámbulo, Sí. ¿no? Porque a veces hay un falso parto, por ejemplo, en que puedes pasar hasta semanas con dolor y no pasa nada. Yo no sabía qué era exactamente, pero por si las dudas, yo empecé a hacer posiciones de parto y respiración. Mi amiga me había prestado una pelota de yoga y yo usé eso y esa posición con la cabeza sobre la pelota fue lo que yo más usé durante aquel día. Y respiración, existen muchos métodos de respiración que puedes buscar en YouTube, especialmente con Hypnobirth, que te ayudan a relajar. Entonces con esa respiración yo pasé todo el día intentando soportar el dolor bien y mantenerme tranquila. Y entonces cuando llegó la noche, llegó Santi del trabajo. Y yo le dije, mira, creo que no es el parto posta todavía, porque en general, en todo lo que dice sobre parto, dicen que el mayor dolor es en el bajo de la espalda, lumbar se llama, ¿no? Lumbar. En la lumbar, generalmente el dolor del parto empieza en la lumbar. Y yo no tenía ningún dolor en la lumbar, entonces yo pensaba que quizás era falso parto todavía. Y eso le dije a Santi, pero después empezó a intensificar el dolor y también a ponerse más cerca uno del otro. Entonces Santi empezó a usar el celular para cronometrar. Las contracciones, digamos. Las contracciones, sí. Y entonces cuando llegó a una contracción cada 5 minutos, con 1 minuto de duración por 1 hora completa, ahí llegamos a la conclusión que sí era parto posta. Y por suerte vivimos súper cerca del hospital y fuimos, podríamos haber ido caminando, pero yo no se podía estaba. mover, entonces pedimos un taxi. Sí, entonces tomamos un taxi, pero muy cerca. Entonces llegamos al hospital, me hicieron un examen y vieron que yo ya estaba con 4 centímetros de dilatación, que aquí en Uruguay ya se puede ser internada con 4 centímetros. Entonces fui al cuarto y cosas que me ayudaron, que yo había aprendido con los métodos de Hypnobirth y otros, y de la clase de parto, es tener la luz tenue, no muy fuerte durante el parto, te relaja, tener voces bajas, o sea, que la gente no te esté gritando, eso es muy importante también, y poca conversación, o sea, que no te estén hablando de física y filosofía en este momento porque tu cabeza está en otra, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Algo que decir, amor? No.
Una cosa importante es que no me gustó la actitud de la ginecóloga que estaba allá en aquel momento, que no era ni mi primera ginecóloga, que estaba de licencia, ni la segunda, que me había gustado mucho, sino que una cualquiera que estaba allá en aquel momento. Desde que yo entré en el hospital, ella ya empezó a presionarme a tomar una epidural. O sea, no muy activamente, pero yo sentí que estaba siendo presionada y eso no me gustó. Pero por suerte, ella cada hora preguntaba si yo quería epidural y por suerte yo podía decir que no. Y entonces con eso pude evitar algo que yo no quería. Un consejo que queremos dar es organizar mejor el bolso de parto. Sí, o sea, nosotros tuvimos la instancia, tuvimos dos bolsos, uno para cosas de mano y uno grande, que tenía todo lo que precisamos para total de la estadía. La cosa es que era una maleta gigante estas que se pone en bodega de avión, lleno de cosas, desde snacks, ropa de bebé, ropa para nosotros. Eso también es una cosa importante que muchas veces se olvida, que los dos tengamos ropa, porque a veces el papá pues, dice no preciso ropa y cuando, no sé, pasas por agua para calmarla y todo, te mojas la ropa, es normal. El punto es tener las cosas como segmentadas, lo que es tuyo, lo que es el papá, lo que es la mamá y lo que es del bebé. Y también tener particularmente un lugar para los papeles, sobre todo. Acá en Uruguay, por ejemplo, yo tenía licencia paternal por 13 días, que era poco tiempo, entonces tuve que hacer muchas cosas muy rápido, como sacar la documentación, para evitar que Moana cuando esté sola en casa o cuando esté sola con la enfermera en casa, ya tenga todo eso hecho. Así que eso también es muy importante y uno cuando pasa cansado, pasa horas, está cansado, no está enfocado, porque de vuelta son muchas horas y muchos días y mucho cansancio, entonces tener lo más a mano, la organización es casi tan importante como tener la cosa, de tenerla, digamos, o sea, que esté organizado es casi tan importante como tenerla. Entonces eso, digamos, tener segmentado, separado, eh, nada más que eso. Y lo más importante es las cosas de cuando nazca el bebé, tenerlas a mano. Que que eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero un juego de ropa para él, los juegos de ropa para vos y tu mujer, lo que son meriendas para que cuando ella esté en el momento de parto tenga para tomar. Y creo que más nada, después los papeles de la criatura para que los médicos sepan la situación, todo el proceso que estuvo, digamos. Uh-huh. Entonces, todavía en el 11 de julio en la noche, yo seguí haciendo posiciones de parto y haciendo respiración, pero de esa vez con la ayuda de Santi. Entonces, Santi estaba allá, no, me daba la mano, por ejemplo, eso fue muy importante. Me daba la mano siempre que yo tenía una contracción, que era más o menos cada 2 minutos. Y también él miraba una maquinita que había... Te ponían básicamente como unos, no sé su nombre, pero básicamente unas cosas en la panza para medirle el nivel de dolor y cuando llegaba a cierto nivel era que se tenía una contracción. Entonces ahí tenías que, por ejemplo, nosotros tenemos unas pelotas de goma para pasar la espalda a Moana para que ella se sintiese más cómoda posible en el momento. También como fue largo y tendido porque tuvimos que tratar de adaptarlo natural, fueron horas y horas. Yo había dormido hace 2 días, entonces dormía al lado de la cama, no dormía, cerraba el ojo cada 2 minutos y me levantaba, hacía masajes. Pero dormía, me acostaba, cerraba los ojos 2 minutos, literalmente 2 minutos o menos de 2 minutos, y después en el piso, en el piso, sí, porque no había donde al acostarse. lado de la cama. También, como dijo Santi, usamos diferentes accesorios para ayudar en el proceso. Había en el hospital una pelota de yoga que yo usé para hacer diferentes posiciones. Esas pelotitas de masaje, así más o menos de ese tamaño que una pelota de gomas de frontón, básicamente. Sí, trajimos al hospital y Santi me masajeaba la espalda con eso. Usamos una silla de parto que estaba también en el hospital
Y cuando el dolor ya estaba insoportable, yo también usé peines. Entonces tú agarras peines en las dos manos y aprietas así y ese dolor de los peines te hace distraerte del dolor del parto. Entonces eso puede ser útil. Comprar peines fuertes porque si no los vas a quebrar cuando los aprietes. Y también por sugerencia de las propias enfermeras, entré en la ducha caliente y yo puse la silla de parto, que aquí puedes ver algunos ejemplos en la imagen de sillas de parto. Entonces pusimos la silla en la ducha, yo me senté en esa silla y así el agua caliente me relajaba. Y eso es muy bueno para avanzar el parto. Ya el día siguiente, en el 12 de julio en la mañana, como mi parto empezó a avanzar más despacio. Entonces yo llegué rapidísimo a los 6 centímetros de dilatación y después empecé a avanzar solo medio centímetro por hora. Entonces después 6.5, después 7, después 7.5 y hasta que llegué a 8. Y cuando yo llegué a 8, paró de avanzar, me quedé en el 8. Entonces la médica me sugirió romper artificialmente la bolsa, que era algo que yo no quería, pero por recomendación de ella lo consentí. Pero cuando ella rompió mi bolsa, el dolor fue increíble, aumentó 20 veces y yo pensaba que ya estaba en su máximo. La maquinita de que medía las contracciones iban de 0 a 99 y yo ya había soportado 99 y estaba bien, ¿no? O sea, estaba manejando bien mis emociones y todo, pero cuando llegó al rompimiento de la bolsa me puse loca. Era insoportable. Contales, amor. Bueno, eso es parte de la próxima diapositiva. Sí, entonces... Sí. Por eso, como yo ya no podía soportar el dolor y no pasaba de 8 centímetros, entonces al final fui a cesárea. Entonces me hicieron la epidural para la cesárea. Esta parte, Santi, no pudo estar en el cuarto, ¿verdad? No te dejaba. Durante la anestesia, digamos. La anestesia. Una vez hecha la anestesia, durante el proceso quirúrgico, sí. Sí, entonces ahí vino Santi en el momento de la cesárea. Bueno, creo que voy a repetir un poquito lo que habíamos hablado previamente, pero básicamente lo más importante es estar calmo. Yo me gustaría decir que el momento más emocionante del parto fue cuando nació Darío y lo puedo tener en brazos, pero la realidad fue un poco de sentimiento de frustración cuando rompió la bolsa y me sentí un dolor en las caras que parecía que nos estuvieran torturando y la impotencia de que eso lleva. Como tips es calmo, estar lo más calmo posible. No es necesario preguntarle todo a ella, digamos, se puede preguntar qué preferís, pero en el momento del parto la capacidad de responder de ella, digamos, disminuye considerablemente. Entonces, tratar de anticiparse, ella si siente incómodo te lo va a decir, es hacer lo que pienses que es correcto y si hay algún ajuste ella te lo va a decir. Tengan todo más o menos organizado, la maleta es importante. Una cosa que también que no mencioné previamente, aquí en Uruguay, por ejemplo, existe la posibilidad de donar placenta para víctimas de quemaduras. Eso hay que buscarlo en el hospital de clínicas. En otros países como España, por ejemplo, es una opción que la pides y ya te la hacen en el mismo hospital, pero en nuestro caso en Uruguay hay que buscar un kit y hay que llevarlo al hospital en el momento del parto. Bueno, es eso, y básicamente tener en una mochila pequeña lo básico, que es un cambio de ropa para ella, con una bata, un cambio de ropa para ti, un par de dos o tres cambios de ropa, dos cambios de ropa para el bebé, y lo que son snacks. Yo creo que esos son más o menos, no sé si me está faltando algo. Eso es lo importante, y tener una carpeta específicamente para los papeles de Darío, para los papeles del bebé, perdón.
el momento de los días subsiguientes trata de hacerlo lo más expedito posible, lo más rápido y conveniente. A veces uno está distraído, pasa muchos médicos, pasa muchas cosas, tenés que traer, sacar. Si no, terminas abriendo la mochila, sacando todo y va a ser un caos. Y la verdad, en ese momento no está bueno, ¿no? Y así nació nuestro bebé. Y los consejos finales que tenemos. Las enfermeras nos regañaron porque no compramos ninguna ropa de bebé, sino que nuestras familias y amigos nos regalaron todas. Y llevamos esas ropitas al hospital y las enfermeras nos regañaron porque había ropas de verano. Y qué tontería, porque es invierno y entonces todas sus ropas tenían que tener manga larga. Entonces, pensar en el clima cuando vas a llevar, escoger las ropitas para llevar. Otra cosa es cuando, de vuelta, poniéndolo en el punto anterior, a veces uno está distraído, llevar control de las horas que come el bebé para después ir a las enfermeras. El nuestro nació particularmente grande, precisaba mucha comida, entonces siempre estaba pidiendo. Entonces, llevar un control por tema de que, de vuelta, las enfermeras necesitan ese tipo de control, qué hora comió, qué hora vino, bueno, eso nada más, uno solamente está consciente de eso. La lactancia creo que es la parte más difícil hasta ahora. Darío tiene 1 mes y medio y es la parte más difícil de los pañales. Para nosotros no presenta ninguna dificultad, pero sí el tema de lactancia, que el bebé se acople. Sufrimos mucho ese aspecto, creo que es una de las cosas que nos arrepentimos de no haber hecho más énfasis previo al parto de eso. Creo que hubiera sido bueno. Hubiéramos no, ahorrado un par de dolores de cabeza. Y hay una cosa que puedes alquilar o comprar, una ordeñadora. Nosotros no lo hicimos en el momento, lo compramos una vez que el bebé nació y le vino a la pediatra y le recomendó X. Yo lo personal, eso podemos discrepar un poco, pero prefiero alquilar por tema de que ver qué es lo que le conviene, qué le sirve, qué es lo que le es más efectivo. O sea, que se alquilan por mes, o sea, algunos que son menos. Una tienda para alquilar o Ordeñadores. comprar ordeñadoras. Una se llama Baby Lact y también hay una marca que se llama Unimom. Unimom es Uni-M-O-M, ¿tá? El punto es que nosotros compramos una que había recomendado la médica, pero no se acoplaba bien a Moana y al final tuvimos que alquilar otra. Entonces, yo diría ir probando a ver cuál es conveniente a la persona Te usar. recomendamos también hablar con asesoras de lactancia desde que estás embarazada, porque Sí, sí es lo que habíamos hablado en el punto sí, anterior, que eso es creo que una de las cosas principales arrepentimientos o cosas que nos hubiera gustado saber previo al parto, digamos. sí. ¿Sí? Es eso entonces. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado y bueno, suerte, es una linda experiencia, es cansadora, pero es linda. Y eso, yo no creo que no tengo más que decir. Muchas gracias. Chao. Chao.